Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado tiene a bien traer para todos ustedes. Y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir a través de las redes sociales todos sus comentarios, sus preguntas y todo lo que puedan aquí expresar, gracias a Spotify, a YouTube y Facebook Live, para que nos estén sintonizando. Bueno, pues a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, un invitado de lujo que ya queríamos tener aquí con nosotros desde hace mucho, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Seguramente todo Jalisco lo debe de conocer, mínimo, porque ha sido un actor, yo creo que importantísimo en materia de salud. Doctor, muchas gracias. Querida Gracias. Janet, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por tu conducto agradezco al Supremo Tribunal de Justicia, al señor presidente, por la amabilidad y ponerme a sus órdenes. No, pues gracias, doctor. Generalmente muchos se preguntan, bueno, ¿y quién es el invitado de hoy? Me gustaría que nos dijera cuáles especialidades tiene, porque yo sé que tiene un amplio currículum. El doctor Héctor Raúl tiene además como toda una gama de descubrimientos que hace uno, canta muy bonito, es un experto en temas de salud, ha sido director de hospitales civiles, pero bueno, cuéntenos usted, doctor. Pues soy médico cirujano y partero, Sí. Soy infectólogo de especialidad, tengo una maestría en ciencias médicas y un doctorado en investigación clínica. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara y efectivamente fui director general de los hospitales civiles de Guadalajara, del antiguo Hospital Civil de Guadalajara también. Fray Antonio fui Alcalde. director del Fray Antonio Alcalde y fui rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Así es. En la actualidad mis tareas son de orden académico, soy profesor investigador en la universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, predominantemente en temas de infectología, que Claro. es mi especialidad. Doctor, yo creo que el Poder Judicial está con una gran deuda con usted, porque duramos aproximadamente 22 años, hasta antes de la pandemia, con jornadas de salud, estas semanas de salud que en conjunto con usted llevábamos a cabo acá en el Poder Judicial y que trajeron tanto beneficio a las personas. Creo que muchos de ellos detectaron si eran diabéticos, si traían hipertensión, a lo mejor algún cáncer de mama, alguna cuestión de cáncer prostático, en fin, es un recuerdo muy bonito que hemos tenido y que le quería yo recordar que tenemos, yo creo que 24 años ya trabajando juntos, 25 por ahí. Sí, es un programa muy bonito en el que el propósito es brindar información en aras de la prevención de diversas enfermedades, las que más afectan a la salud pública, pero también hacer detección oportuna, como Claro. bien lo dices, Janet, y esas semanas de la salud en el Poder Judicial, que durante muchos años tuve la oportunidad de participar directamente. Y que lamentablemente el día que usted se fueron también, ya no nos dieron la oportunidad. Que se Me quejo. retomen, ¿no? Sí. Que se retomen, son muy, muy importantes. Sí. Y efectivamente hicimos muchas detecciones y gracias a esas detecciones muchos trabajadores y profesionales del Poder Judicial
pues tuvieron tratamiento oportuno y sin lugar a dudas mejor calidad de vida. Así es, y bueno, todo eso, créame que ese tipo de labores han sido importantísimas hacia el interior del Poder Judicial, yo creo que como nunca se manejaron. Y bueno, después llegó este mal que nos aquejó, que fue la pandemia, y de la cual creo que usted tomó un lugar preponderante en el Estado, porque Gracias. lo vimos día tras día dándonos cuenta de cómo iba evolucionando esta enfermedad, y me gustaría que hoy tratáramos como antes y después de lo que fue la aparición del COVID, del SARS-CoV-2, y cuál es la actualidad, qué mitos y realidades hay en este momento, porque cada día aparece como una noticia alarmante y que no sabemos de qué se trata, si realmente es para alarmarnos como se dice, o hay que tomar obviamente las medidas precautorias necesarias para poder enfrentar este terrible mal que nos aquejó. Un terrible mal. Sin lugar a dudas, sí hay un antes y hay un después del COVID-19. La enfermedad surge a finales del 2019. Uh-huh. Los datos parecen indicar y cada vez se confirma la hipótesis de que surge en la ciudad de Wuhan, una provincia china de millones de habitantes, una de las más grandes, que es Hubei. Y también cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que proviene de una especie animal, uh-huh, en la que ocurren una serie de eventos biológicos en donde primero posiblemente está infectado un murciélago de alas grandes, así se le conoce a esas especies, y a partir del murciélago es posible que se hayan infectado algunas especies animales. Así son los coronavirus. Ajá. Pueden infectar a animales que luego llevan la infección a seres humanos. Entonces parece que sí hubo un huésped inicial, murciélago, un huésped intermedio, probablemente pangolín, es uno de los que más se ha hablado e identificado, pero también podría ser alguna otra especie. Se están estudiando varias. Y finalmente el huésped definitivo, que es el ser humano. En el 19 de diciembre se presentan los primeros casos en China. Después de ese primer epicentro, la ciudad de la provincia de Hubei, ciudad Wuhan, empiezan a aparecer casos en Italia primero. Uh-huh. Se acepta que el segundo epicentro fue Italia. Y posterior a esto se diseminan el número de casos a el resto de Europa, a los Estados Unidos, y pues en muy pocas semanas prácticamente estaba en los 5 continentes la enfermedad, de suerte tal que en marzo la Organización Mundial de la Salud lo identifica como una pandemia, primero por supuesto como una alerta epidemiológica de alto nivel, después como una pandemia exactamente el 10 de marzo, y a partir de ahí, bueno, la movilización de todos los sistemas de salud para la detección temprana de la enfermedad, el manejo de los casos que se fueron presentando y, lo más importante, todas las medidas internacionales de prevención que se implementaron de forma muy rápida. Sí, sí debo decirlo que no de manera homogénea, pero sí se implementaron lo más rápido posible para poder contener esta amenaza epidemiológica. Pensábamos que iban a ser algunos meses, no fue así. La enfermedad finalmente como pandemia tuvo una duración de 3 años y 2 meses aproximadamente, en que la Organización Mundial de la Salud decide declarar ya no pandémica la enfermedad, pero sí debe quedar perfectamente claro que es una enfermedad que llegó para quedarse. Claro. Una enfermedad que no solamente es respiratoria,
aunque lo que más importantemente afecta es el árbol respiratorio, pero es una enfermedad sistémica que afectó al sistema nervioso central, al aparato digestivo, al aparato cardiovascular, a la esfera de la salud mental, que es uno de los impactos más grandes que ha tenido el COVID. Y no solo eso, pensábamos que iba a ser una enfermedad aguda, es decir, que en pocos días se resolvía, bueno, o se complicaba. Lamentablemente esa fue la realidad. Muchas complicaciones. Pero creo que lo que más hemos aprendido es que se trata de una enfermedad con una duración larga, que puede tener múltiples secuelas terribles. Y que creo que en este momento es el mayor reto para los sistemas de salud. Los millones de personas que tienen secuelas por motivo del COVID y los también miles y millones de personas que tuvieron lo que se conoció como COVID prolongado, una forma de la enfermedad que puede durar 3 meses o incluso más de 3 meses, en donde el paciente puede, después de la fase aguda de síntomas respiratorios, puede persistir con cansancio, con trastornos de la concentración y otros trastornos cognitivos, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, dolores musculares, dolores articulares, y que este COVID prolongado ha afectado predominantemente a las personas que tuvieron un COVID grave en la fase O sea, que inicial. queda como principal secuela. Es correcto. La estimación es que el 30% de las personas que han tenido un cuadro de COVID desarrollan un COVID largo, también conocido como long COVID, y también que alrededor del 20% de las personas, sobre todo quienes tuvieron un COVID grave, que lo llevó a hospitalización o que requirió de oxígeno suplementario o intubación endotraqueal, etc., un 20% han quedado con secuelas, sobre todo fibrosis pulmonar es la más importante. Eso es así un panorama general. Un triste panorama Triste panorama. Sí. Fíjate, Janet, que qué reto tan grande para ustedes los médicos. Los profesionales de la salud sí tuvimos un gran reto con respecto a COVID. Primero, tratándose de una nueva enfermedad. Algo desconocido que no sabes a qué te enfrentas. Exactamente. Y luego, la gran mayoría de personas en el mundo no había tenido contacto con otros coronavirus que pudieron haberles generado algo de inmunidad cruzada contra este nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Entonces, se puede decir que la población mundial estaba sin ninguna protección inmunológica en contra de este nuevo patógeno. Por eso, los millones y millones de personas que se infectaron, la estimación es alrededor de 800 millones de personas, que constituyen el 10% de la población mundial, y la muerte de aproximadamente 6 millones de personas en las cifras oficiales. En cálculos paramétricos que se han realizado dentro del ámbito de la epidemiología, se considera que no fueron 6 millones de fallecimientos, sino 20 millones de fallecimientos. ¡Qué barbaridad! Es que sí lo creo, porque era exagerada la cantidad de personas fallecidas, simple y sencillamente para los que nos tocó saber, bueno, yo creo que sobre todo las redes sociales aquí tomaron un auge impresionante, ¿no? Sí. Abrías una red social y ya falleció fulano de tal, falleció perengano, y había ese desencanto de que no podías acompañar a tus deudos, que no te podías despedir de ellos, o sea, el tema de la salud mental que afectó de manera colateral a los que sí se quedan y que no, incluso no habían podido vivir un duelo porque ya hasta familias completas se fueron. Efectivamente, ¿no? Janet, esos escenarios fueron terribles. Sí. Y mira, para el personal de la salud fue terrible en muchos sentidos. Primero, cuando tú tienes la salud de un ser humano en tus manos o de alguna manera bajo tu responsabilidad,
sufres junto a ese ser humano y sufres junto a su familia. Particularmente en este caso en donde no había medicamentos porque era un patógeno nuevo, para el cual se empezaron a probar algunos medicamentos que parecían ser de utilidad al inicio, pero lamentablemente muy pronto tuvimos el desencanto de que no eran de utilidad. Por ejemplo, hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, todo eso que entró a un, digamos, esquema de pruebas rápidas para identificar si estos fármacos tenían alguna utilidad. Claro. Nos llevaron a esa lamentable desilusión de que no eran finalmente útiles y esperábamos, por supuesto, que la industria farmacéutica pronto desarrollara medicamentos que fueran específicos y seguros contra la enfermedad. Eso, al final de cuentas, lo empezamos a vivir o lo empezamos a ver hasta mediados del 2021 con fármacos como el Remdesivir, un antiviral que sí mostró su eficacia y seguridad para administración intravenosa. Después surgieron muchos llamados anticuerpos monoclonales. Después surgieron nuevos antivirales que son con los que ahora contamos, que por cierto tienen buena potencia y buen nivel de seguridad, como Paxlovid o Molnupiravir, por ejemplo. Pero mientras todo esto llegó, fue caótico. Fue caótico. Porque lo que teníamos que asegurar era el mantener el estado vital de las personas en los mejores estándares posibles, sin tener un antiviral específico. No había antivirales, no había camas en los hospitales, no había oxígeno. Hubo un momento, la crisis de oxígeno. Fue una cuestión de verdad. Terrible. Yo creo que si nos hubieran platicado, nunca lo hubiéramos creído, lo que iba a pasar y lo que íbamos a vivir, porque pues no estuvimos preparados para enfrentar esta situación tan fuerte. Y yo de verdad, cuántos médicos caídos también en el trabajo, en su trabajo. Creo que los verdaderos héroes han sido ustedes. De verdad que han sido verdaderos héroes de estar ahí en lucha, en el campo de batalla, tal cual. Fueron los soldados de primer contacto. Cuántas personas, pues me imagino que con alguna crisis nerviosa no encontraron de todo lo que estaban viviendo, ¿no? Creo que así fue una película de terror que no quisiéramos volver a vivir. Pero precisamente y a partir de esta experiencia, ¿qué sugerencias nos pueden dar? Aprendimos mucho, pero luego se nos olvida. Eso es, doctor, eso es lo que no queremos. ¿Verdad? Que se nos olvide esta tremenda experiencia. Sí. Creo que, habiéndola vivido y con todo lo que representó y sigue representando, el peor error que podría cometer la humanidad es olvidarlo, porque entonces estaríamos en el riesgo de volver a vivir una epidemia o una pandemia, que, por cierto, la gran cantidad de patógenos que existen y además los que van surgiendo siempre representarán un riesgo, una amenaza, y de aprender medidas preventivas, por ejemplo, en este caso, contra COVID-19, tenemos la gran oportunidad de que esas medidas brindan protección contra la mayor parte de enfermedades respiratorias. Por ejemplo, hablamos en su momento de una nueva normalidad. Yo diría que esa nueva normalidad debemos entenderla como ese conjunto de medidas preventivas que no solamente son útiles para el COVID, sino son útiles para casi todos los patógenos respiratorios, y que debemos identificar de manera oportuna para utilizarlos en caso de que se advierta un incremento en el número de contagios
por esta y por otras enfermedades respiratorias. En ese sentido, por ejemplo, el uso de cubrebocas, la distancia entre persona y persona de al menos 1.8 metros, el evitar lugares altamente concurridos y sin ventilación, sobre todo, por ejemplo, durante los momentos o las épocas del año de las enfermedades respiratorias, sí, todo eso debe llegar para quedarse. Claro. Si yo empiezo a tener un síntoma respiratorio, dolor de garganta, tos, si tengo fiebre, etcétera, yo debo ponerme un cubrebocas de forma inmediata, Claro. porque yo debo de proteger a quienes me rodean, Por supuesto. primero por educación y segundo por una cultura de sanidad que debió llegar para quedarse. Entonces, de eso se trata. Creo que esas deben ser las primeras enseñanzas. Ahora, doctor, digo, no sé, a los extremos, hay personas que ya no se quitan el cubreboca. Uh-huh. Yo conozco muchísima gente que lo traen de manera permanente. ¿Qué tanto bien o tanto mal les hace traerlo de manera permanente? Fíjate que le hemos llamado el síndrome de la cara vacía. Ajá. Personas a quienes les da mucho miedo quitarse el cubrebocas. Sí. Vivieron alguna experiencia terrible durante la pandemia de COVID-19, probablemente el fallecimiento de un ser querido o de varios de su familia, Claro. como bien tú lo señalabas, Janet. Y este síndrome del rostro vacío también representa un impacto para su propia salud mental. Es lo que creo Porque, que... ¿qué refleja? Puede estar reflejando ansiedad, Uh-huh. temores, Miedo. estrés postraumático, Claro. etcétera. No es criticable, pero también creo que les podemos decir a las personas que están en esas circunstancias que qué bueno que estén alertas, pero que están dadas las condiciones para no tener que usar el cubrebocas en todos los lugares Uh-huh. y todo el tiempo. Que si genera algún trastorno el tenerlo puesto la mayor parte del día, es algo que no se ha estudiado de manera contundente y no está plenamente publicado en la literatura. Pero es probable que sí pudiera llegar a modificar la función defensas. pulmonar, por ejemplo, Uh-huh. ¿no? Entonces, qué bueno que estén así de alertas, pero creo que también debe haber en ese sentido Equilibrio. un equilibrio. Claro. Si yo salgo al aire libre, si además no hay personas en la cercanía, etcétera, ¿por qué debo traer un cubrebocas? No, Claro. no es lógico, no hay lógica en ese sentido. Y si estoy con mis seres queridos, con la familia, todos estamos sanos en ese momento, vacunados, etcétera, pues podemos tener ese tipo de libertades. También esa tranquilidad. Efectivamente. Pues sí, seguramente. Yo me acuerdo que también cómo se escaseó el cubrebocas, los guantes, era escasez de todo. Como las tiendas también se volcaron las personas para ir a hacer sus despensas, el papel del baño, o sea, tantas cosas que es ahora... lo que más venden luego Sí. cuando se anuncia alguna catástrofe, ¿no? Social, incluyendo epidemias, pandemias, etcétera. Sí, curiosamente. Huracanes y todo eso. Todo eso fue un boom. Sí. Y yo me acuerdo, bueno, fue hacia todos los sectores. En la educación tuvimos que correr a otras formas de aprendizaje y los niños tuvieron que volverse un poco autodidactas. Los padres a depositar a nuestros hijos en un celular, Uh-huh. en un aparato de televisión o una computadora. Realmente fue impactante. Ahora, esta salud mental que hubo, porque en el ámbito de la justicia tuvimos un despegue tremendo, muchos divorcios posteriormente, se desató la violencia, la comisión de delitos, sobre todo muy marcado en los hogares, en las Sí. casas, en fin. Sí. Todo fue un impacto en todos los sentidos, ¿no? Hacia Sí. las familias, hacia los seres humanos en muchas vertientes. Pero aquí, ¿qué impacto ha tenido en la salud mental, sobre todo, este tipo de situaciones que se vivieron? Fíjate qué comentario tan interesante desde el ámbito
jurídico y de la justicia, porque efectivamente sí hubo mayor número de casos de violencia intrafamiliar y tal. Posiblemente influyó el hecho de que las personas estaban sufriendo depresión, ansiedad. El encierro representó un riesgo importante en este tipo de fenómenos. Y ahora que todo ha pasado, muchas personas siguen teniendo mucho impacto a su salud mental. Sí. Fíjate, ¿en qué gama tan importante de hechos impactó a la salud mental? Primero, el temor a enfermar. Claro. Segundo, de enfermarse, el temor de morir. Tercero, el impacto económico que generó la pandemia. ¿Cuántas personas perdieron sus espacios laborales? Sí. Cuarto, negocios. Efectivamente. Y además fue una enfermedad que generó catástrofes económicas para las familias cuando hubo un ser querido en gravedad que derivó en erogaciones económicas altísimas. Tremendo. Al personal de la salud le significó de igual manera un alto impacto porque, hay que decirlo, vivíamos con miedo. Claro, el desgaste físico que tenían. Sabíamos que éramos los soldados que teníamos que ir a esa guerra, y es normal que el ser humano tenga temores, pero tuvimos que entrar, y entró el personal de la salud, no solo los médicos, sino las enfermeras, psicólogos, psicólogas, etc. Pero además, luego también vivías la incertidumbre de que si enfermabas, llevar la a tu enfermedad casa la enfermedad, sí, a tus seres queridos, cercanos. Todo eso significó mucho impacto a la salud mental, y lo que bien señalabas casi al inicio de esta entrevista, Janet, ¿cuántos duelos no pudieron tener lugar y cerrar un ciclo como pues idealmente se debe cerrar cuando se pierde a un ser querido? Sí. ¿Cuántas personas duraron 20 días, 30 días en hospitalización graves en una terapia intensiva sin que sus familiares pudieran entrar a verlos directamente, a tomarles la mano, que lamentablemente terminaron perdiendo la batalla y sin estar en la cercanía de su esposo, de su esposa, sí, de sus hijos, etcétera? Eso es tremendo. Sí, y seguramente el vivir ese tipo de duelos para mucha gente todavía requerirán de esa ayuda, de ese apoyo de la psicología, de los tanatólogos y demás, para poder sobrellevar esas penas tan grandes que tuvieron, que se vivieron. En lo personal tuvimos la pérdida de un compañero, de Sergio Checa, compañero que entró por COVID. Nunca se demostró, lo que pasa es que tenía obesidad, o sea, esa era otra cosa, ¿no? Que las personas que tenían ciertas características, que hipertensos u obesidad, y él lo recordamos pues con mucho cariño, en donde traía ya una oxigenación baja, pero nunca se comprobó que fuera COVID, porque de todas las pruebas que le hicieron, 5 o 6 pruebas, no resultó ser ninguna positiva. Pero con los anticoagulantes que le pusieron, pues, tuvo una trombosis pulmonar. Eso es. Entonces dices, bueno, cómo una cosa llevaba a otra, y eso era es el COVID. Terrible. El COVID es una enfermedad sistémica, sí, como lo decíamos hace un momento, ¿no? La mayor parte de los pacientes tenían afectaciones respiratorias pulmonares, sí, pero un gran número de pacientes, por ejemplo, tuvieron complicaciones neurológicas. Totalmente. Un gran número murieron por un infarto agudo del miocardio. Lo que pasa es que este virus tiene la capacidad, primero, de diseminarse, sí, pero se disemina porque muchas células de nuestro cuerpo tienen un receptor, como si fuera la puertita de entrada para este virus, que se conoce como enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Es como la puerta. Entonces, las células de todos los vasos sanguíneos
las células de órganos como el pulmón, los riñones, el hígado, el sistema nervioso central, tienen este receptor. Entonces el virus tenía entrada a muchas partes del organismo y por eso hubo personas que, teniendo ya casi control del problema respiratorio, daban la lamentable sorpresa de generar un cuadro de trombosis cerebral, por ejemplo, sí, o de infarto pulmonar, agudo del miocardio, tromboembolia pulmonar, etcétera. Qué barbaridad. Que eso muy pronto lo aprendimos, afortunadamente los médicos, a detectar cuando una persona estaba en riesgo de evolucionar a un cuadro de hipercoagulabilidad. Al detectar eso, nosotros implementábamos de manera rápida el uso de anticoagulantes y de esa manera pudimos evitar muchos casos de trombosis venosas o de trombosis arteriales en pacientes con COVID. Mucho que aprender, doctor. Muchísimo. Mucho que aprender. Y lamentablemente el tiempo se nos acabó y yo quisiera seguir preguntando más, pero me gustaría que antes de cerrar este programa nos diga cuál es el estado actual del COVID, qué tenemos que hacer, porque todavía, como usted dice, es una enfermedad que llegó para quedarse y nuevas cepas siguen apareciendo. Qué importante es eso. Nuevas cepas, ¿qué hay que hacer con esas? Porque tenemos mucha información y esa información nos pone con los cabellos de punta porque luego son como muy sensacionalistas. Sí. ¿Qué hay que hacer? Muy bien. Primero, tener en mente que el COVID llegó para quedarse. Segundo, muy buen comentario el que haces. Este es un virus de tipo RNA que genera muchas variables o variantes a partir de mutaciones. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos lidiando con una subvariante conocida como XBB que puede llegar a comportarse con gravedad y puede llegar a generar de nueva cuenta algunas olas epidémicas. Por eso, ¿en qué estamos en este momento? Estamos en mucha vigilancia epidemiológica. Sí. Todo el mundo. La OMS dijo, ya no es pandemia. A partir de este momento lo declaramos como una enfermedad general, no pandémica, pero cuidado, a todos los sistemas de salud les pedimos que sigan monitoreando y que en caso de empezar a notar un incremento, una nueva ola epidemiológica, actuemos de manera inmediata para evitar lo que fue el COVID durante los últimos 3 años. Segundo, ya existen fármacos, afortunadamente, que por el momento son de gran utilidad y altamente seguros. Algunos de ellos son tomados, otros son intravenosos. Tercero, ya conocemos cómo se comporta la enfermedad y frecuentemente nos podemos anticipar a esos eventos de los que hablábamos, como por ejemplo los estados trombóticos. Cuarto, creo que debimos haber aprendido la lección y cómo ir al autocuidado y cuidar a los demás con las medidas de prevención que aprendimos y que particularmente debemos estar atentos a que aunque no sea COVID, las utilicemos ante cualquier síntoma respiratorio. Es creo que de lo que más aprendimos con respecto a esta enfermedad y ahí nos encontramos en este momento. Se habla de que China puede estar en este momento en una seria amenaza por nuevas variantes del virus y que puede llegar a generar una nueva ola epidemiológica. Ay, Dios. Esperemos que no ocurra, esperemos que haya un control inmediato de parte de ellos, porque eso sería para todo el mundo muy importante. Por supuesto. Y que todos los países actúen o actuemos con mucha responsabilidad. La salud ahora es una salud global. Totalmente. Una enfermedad que un día está en el Polo Norte, en pocas horas puede estar en el Polo Sur y a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Sí, pues doctor, yo creo que en esta media hora pasadita nos ha dado toda una gran ilustración de lo que fue el antes, durante y después. Ojalá que quienes estamos escuchando, viendo este programa, aprendamos y valoremos sobre todo la salud, lo que vivimos y que esto poquito, mucho que alcanzamos a ver el día de hoy, de verdad
genere esa semilla de poder cuidarnos. No, nadie nos lo va a hacer por nosotros más que nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esta es su casa. Y bueno, pues aquí cuando guste venir a compartirnos avances y demás, ya sabe que aquí estamos asesorando. Y hago una última petición de todo corazón. Dígame. Quienes no se han vacunado, es importante la vacunación. Fue la herramienta de control más importante en el mundo. Así es. Pues ya saben, entonces, ¿a dónde acudir? ¿Hay campañas nuevamente o está abierta de manera permanente? En este momento sigue una campaña, por ejemplo... ¿Centros de salud o dónde habría que acudir? En centros de salud, en instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, del que pueden beneficiarse tanto adultos como niños. ¿Cada cuándo deben de vacunarse? Es probable que vaya a ser cada año, sí, sobre todo para población vulnerable, adultos mayores, personas con comorbilidades, y algo que sí tiene que ocurrir es, las vacunas deberán irse adaptando a los virus que van surgiendo, a las variantes que van surgiendo. Entonces, es probable que ocurra como con la influenza, que la vacuna que utilizas un año ya no es útil para el siguiente año. Debe ser diseñada de forma distinta. Bien, bueno, pues aquí tenemos un dato muy importante, así que por favor sigámoslo. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Que tengan una linda mañana y estamos aquí viéndonos. Gracias, hasta la siguiente.